La historia de la Torre de Babel es mucho más que una simple leyenda, es un relato profundamente arraigado en el intento de la humanidad por entender la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza. Esta historia no solo se centra en la construcción de una torre imponente, sino que también busca explicar por qué existen tantos idiomas diferentes en nuestro mundo. La interrogante sobre si esta torre fue una estructura real, y de ser así, quién fue el arquitecto de tal proyecto, sigue cautivando la curiosidad humana. A través de este análisis detallado, exploraremos los rincones de esta fascinante narrativa bíblica, desentrañando sus significados y las lecciones que podemos aprender de ella. Antes de adentrarnos en esta historia, te recordamos seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún detalle de nuestras futuras exploraciones. Tras el gran diluvio, la humanidad comenzó a prosperar nuevamente sobre la tierra. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, se multiplicaron y se esparcieron por el mundo. Entre los hijos de Cam, Cus tuvo un descendiente notable, Nimrod, quien es mencionado en el Génesis 10:8 y siguientes como un líder poderoso y un cazador formidable. Su reino se extendió desde Babel, Erech, Akkad hasta Calne, en la tierra de Sinar. Posteriormente, Nimrod extendió su dominio a Asiria, fundando ciudades como Nínive y Cala. Estos relatos bíblicos sugieren que Nimrod pudo haber sido el líder detrás de la iniciativa de construir la Torre de Babel, como parte de su esfuerzo por crear un imperio unificado y dominante. El capítulo 11 del Génesis nos revela que en aquel tiempo la humanidad hablaba un solo idioma. Con el objetivo de evitar su dispersión y de hacerse un nombre, los habitantes de Sinar decidieron construir una ciudad y una torre con su cima en el cielo. Sin embargo, esta ambición no pasó desapercibida por Jehová, quien al observar la unión y el único lenguaje del pueblo, intervino para confundir sus lenguas y dispersarlos por todo el mundo. Así, la construcción de la ciudad se detuvo y el lugar fue llamado Babel, donde los idiomas del mundo fueron confundidos. La ubicación de la Torre de Babel, en la fértil región entre los ríos Tigris y Eufrates, corresponde a la antigua Mesopotamia, hoy día parte de Irak. La asociación de Nimrod con esta región y su papel en la fundación de importantes ciudades fortalece la hipótesis de que fue él quien impulsó la construcción de la Torre de Babel. La idea de un idioma original único, tal como lo describe la Biblia, plantea interrogantes intrigantes sobre los orígenes lingüísticos de la humanidad. Aunque el idioma específico hablado en aquel entonces sigue siendo un misterio, la Biblia ofrece una perspectiva sobre cómo la diversidad de idiomas que conocemos hoy pudo haberse originado a partir de un lenguaje común. Investigadores y lingüistas continúan explorando la posibilidad de un ancestro lingüístico único, intentando conectar los hilos de las lenguas modernas con este supuesto origen común. La Torre de Babel, por lo tanto, no solo simboliza un intento de la humanidad por alcanzar el cielo, sino que también representa nuestra intrínseca búsqueda de unidad y comprensión mutua. A través de este relato, obtenemos una visión de cómo los antiguos intentaban explicar la rica diversidad de culturas y lenguajes que nos rodean. Esta historia sigue siendo relevante en la actualidad, ya que refleja las ambiciones, los logros y a veces, los desafíos que enfrentamos como seres humanos en nuestro constante esfuerzo por conectar y entender el mundo en el que vivimos. La narrativa de la Torre de Babel, por tanto, trasciende su contexto histórico y religioso, ofreciéndonos una ventana a las profundidades de nuestra propia historia y cultura, y continúa inspirándonos a reflexionar sobre nuestra propia identidad y lugar en el mundo. La investigación moderna sobre las lenguas antiguas ha desvelado que los idiomas actuales comparten un ancestro lingüístico común. Por ejemplo, idiomas contemporáneos como el español, inglés, galés, francés e italiano tienen su fundamento en tres lenguas antiguas: el sánscrito de la India, el latín y el griego. El latín, hoy considerado una lengua muerta, se utiliza principalmente en contextos específicos como la medicina, la jurisprudencia y algunas liturgias de la Iglesia Católica. Además, existen similitudes notables en la ortografía de algunas lenguas antiguas, lo que indica que estas lenguas fueron la base de otros idiomas. Por ejemplo, el fenicio,
un idioma semítico hablado en Lidia y Siria, muestra en su sistema de escritura las raíces del alfabeto hebreo, griego, árabe, latino y español. Estos estudios lingüísticos nos revelan que todas las lenguas modernas tienen un origen antiguo común. Sin embargo, rastrear cuál fue el primer idioma hablado o el idioma específico de los tiempos de Babel es una tarea complicada. Una característica distintiva de los idiomas es su evolución constante en escritura y pronunciación a lo largo del tiempo. Palabras y letras pueden caer en desuso y las lenguas pueden cambiar significativamente. Un claro ejemplo de esto es el idioma griego, que ha pasado por varias etapas, incluyendo el jónico, dórico, eólico, clásico y el koiné, este último utilizado en la escritura del Nuevo Testamento, hasta llegar a lo que hoy conocemos como griego moderno. Retomando la narrativa bíblica, encontramos que después del diluvio, la humanidad se asentó en la llanura de Sinar, situada entre los ríos Tigris y Eufrates en Mesopotamia, actual Irak. Nimrod, identificado como el primer gobernador de estas tierras, construyó grandes ciudades y se cree que fue el promotor de la Torre de Babel. La Biblia describe a Nimrod como un poderoso líder post-diluvio, cuyo nombre evoca conceptos de rebelión, valentía y poder. Su figura histórica es enigmática y se le ha asociado con varios nombres en diferentes culturas, incluyendo el rey Niños de Asiria, Sargón de Akkad y Gilgamesh. Según el historiador Flavio Josefo, Nimrod estableció una tiranía, deseando que la humanidad dependiera de su poder en lugar de temer a Dios. Josefo añade que Nimrod construyó la torre para vengarse y someter a Dios por la destrucción de sus antepasados. Esta idea resonó entre los hombres de la época, quienes se unieron para llevar a cabo la construcción. El relato bíblico continúa describiendo cómo los hombres decidieron hacer ladrillos y coserlos con fuego, utilizando el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La elección de estos materiales refleja las condiciones geográficas de Sinar, una tierra de ríos caudalosos donde escaseaba la piedra pero abundaba el barro. Tradicionalmente, la piedra se ha usado en construcciones que evocan eternidad y están relacionadas con lo sagrado, como lo simboliza Cristo como la roca. Por otro lado, usar ladrillos hechos de barro representaba lo humano, recordando que Adán fue creado del barro de la tierra. El uso del asfalto para unir los ladrillos tenía un propósito práctico: impermeabilizar y proteger la torre del agua. Esta técnica permitió a los antiguos construir estructuras complejas sin depender exclusivamente de la piedra. La arqueología nos dice que los primeros ladrillos se hacían de una mezcla de arcilla, lodo y paja, formados en moldes y secados al sol o cocidos en fuego, tal como se menciona en la narrativa bíblica. En la vasta planicie de Mesopotamia, cuna de la civilización humana, se erigieron grandes ciudades y obras arquitectónicas que, descubiertas en la actualidad, atestiguan el esplendor de aquella época. Prosiguiendo con el relato bíblico, se narra la construcción de una ciudad y una torre cuya cúspide aspiraba a tocar el cielo, una manifestación de la arrogancia y rebeldía humana contra Dios. Nimrod, figura central de este relato, parece haber sido el líder de este movimiento, impulsando la construcción tanto de la ciudad de Babel como de la torre. Su ambición parecía centrarse en crear un imperio mundial en oposición a Dios. Para cumplir su sueño, Nimrod necesitaba dos elementos clave: un centro unificador que sirviera como capital y punto de encuentro, por lo que construyó la ciudad, y un centro con poder de convocatoria, tanto geográfico como psicológico, que funcionara como referencia y motivación común para los pueblos. En este contexto, la Torre de Babel se erigió con el propósito de ser ese tipo de centro. Las intenciones de construir una ciudad y hacerse un nombre reflejan una actitud de desafío y rebelión contra Dios, así como una ambición desmedida. Este proyecto, eminentemente humano, pretendía engrandecer al hombre hasta el punto de independizarse del Creador. El relato bíblico señala que aunque Dios había instruido a la humanidad a esparcirse y poblar la tierra, los hombres decidieron construir una fama que les permitiera permanecer unidos y no dispersarse. Esta unión, marcada por el orgullo, los llevó a creerse independientes de Dios.
En su intento de construir sus destinos y demostrar que podían valerse por sí mismos sin necesidad de Dios, estos hombres de la llanura de Siná revelaron sus aspiraciones terrenales de gloria, fama y poder. La torre que empezaron a construir era una construcción conocida hoy como zigurat, de origen sumerio y asirio. Los zigurats eran pirámides escalonadas hechas de ladrillo, con rampas para el ascenso y un templo en la cima para la adoración de deidades celestiales y la realización de sacrificios. La descripción de Flavio Josefo sugiere que la Torre de Babel podría haber sido un zigurat, dada su anchura en relación a la altura. Los estudios bíblicos interpretan el zigurat como una representación de una montaña sagrada, un enlace entre el cielo y la tierra, similar al propósito de los templos en general. En este intento de construir una torre que alcanzara el cielo, se refleja la aspiración humana a conectarse con lo divino. Sin embargo, el verdadero monte de Dios, según las enseñanzas bíblicas, no se encuentra en la tierra. Aunque lugares como el monte Moría en Jerusalén son significativos, el verdadero monte de Sión está en el cielo. La antigüedad, e incluso hasta hoy, considera los montes y lugares altos como sagrados, y la adoración a deidades paganas frecuentemente involucra la construcción de altares en estos sitios elevados, un tema recurrente en diversas partes de la Biblia. La Torre de Babel, según algunas interpretaciones, podría haber servido como atalaya de observación astronómica, un lugar para estudiar los cuerpos celestes. Esta idea cobra relevancia al considerar que en la antigüedad, disciplinas como la astronomía, la astrología, la magia y la religión estaban intrínsecamente entrelazadas. Culturas como la babilónica y la caldea, renombradas por su conocimiento en estas materias, integraron estas prácticas en su vida cotidiana, y personajes como Daniel fueron educados en estas ciencias. Esto refuerza la noción de que Babilonia fue un punto de convergencia y origen de diversas prácticas religiosas. En lo que respecta al tamaño de la Torre de Babel, hay una notable falta de certeza. Fuentes aparte de la Biblia, como los textos rabínicos, proporcionan diferentes descripciones de la torre, aunque algunos detalles, como una altura de 70 millas, parecen ser exageraciones. Sin embargo, se cree generalmente que la torre alcanzó una altura impresionante, lo suficiente como para requerir una intervención divina. Se describe que Dios, en su omnisciencia y omnipresencia, descendió para observar la obra que los humanos estaban realizando. El uso del término descendió es un antropomorfismo que implica una acción de Dios para comprender la intención y el esfuerzo humanos. La habilidad de los hombres de esa época para comunicarse sin barreras, debido a su idioma común, les permitió colaborar y unir sus recursos de manera efectiva. Sin embargo, esta unidad en la comunicación también reflejaba una naturaleza humana caída y rebelde, aún fresca del juicio del diluvio. Dios, ante esta situación, tomó la decisión de confundir sus lenguas, impidiendo así que se entendieran entre sí y provocando su dispersión. Este acto divino se interpreta como una deliberación dentro de la Trinidad, sugiriendo la participación de múltiples aspectos de la divinidad. La confusión de idiomas resultó en la imposibilidad de mantener su unidad y colaboración, llevando a los hombres a separarse y dispersarse. La dispersión y el cese de la construcción de la ciudad dieron origen al nombre Babel, que simboliza el lugar donde los idiomas fueron confundidos y los hombres dispersados por toda la tierra. Esta separación representó el fin de su unión en rebeldía contra Dios. Las barreras idiomáticas impuestas se convirtieron en un medio efectivo de separación, más poderoso que cualquier frontera física. A pesar de las teorías que sugieren un desarrollo gradual de los idiomas, este evento se presenta como una intervención divina repentina, alterando la capacidad de hablar y entender diferentes lenguas. La construcción de la Torre de Babel se vio abruptamente interrumpida y sus constructores se dispersaron en todas direcciones, marcando un punto crucial en la historia de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. Al reflexionar sobre la confusión de lenguas en la Torre de Babel, surge la pregunta, ¿fue esto una bendición disfrazada o una maldición para la humanidad? Desde la perspectiva de los propósitos divinos puede considerarse una bendición, ya que impidió que la humanidad se uniera en rebeldía contra Dios.
Sin embargo, desde el punto de vista humano, especialmente en la tendencia a alejarse de Dios, fue claramente un juicio, un castigo. A lo largo de los siglos, esta división lingüística ha sido un obstáculo serio para la comunicación y la unidad entre los seres humanos. Hoy en día, con el avance de la tecnología y los medios de comunicación como la radio, la televisión, las comunicaciones por satélite y los viajes aéreos, estas barreras idiomáticas están disminuyendo. En este contexto, es interesante comparar este evento con lo ocurrido en el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese día, el Evangelio fue predicado en varios idiomas, permitiendo a los pueblos congregados comprender el mensaje en sus propias lenguas. Este evento puede verse como la respuesta divina a la Torre de Babel, donde Dios ofrece un evangelio y un mensaje accesible en el idioma de cada persona. En la actualidad, la Biblia se ha traducido a más idiomas y dialectos que cualquier otro libro, distribuyéndose a una amplia gama de pueblos y tribus alrededor del mundo. El propósito del milagro de Pentecostés era mostrar que Dios había provisto una solución al problema de la Torre de Babel, ofreciendo redención a la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. En un aspecto histórico y arqueológico, algunos han identificado la Torre de Babel con el antiguo Sigurat de Temenanki en Irak, que significa templo de la fundación del cielo y de la tierra. Sin embargo, cualquier estructura que pueda relacionarse con la Torre de Babel ha desaparecido completamente. Incluso Alejandro Magno consideró reconstruir este edificio, pero el proyecto fue abandonado tras su muerte prematura. Las civilizaciones posteriores que habitaron la región de Babilonia han estado asociadas con prácticas de idolatría, adivinación, encantamientos y abominaciones. La historia de la Torre de Babel, su interpretación teológica y su impacto en la historia humana y la religión continúan siendo un tema de gran interés y relevancia en la actualidad. Las lecciones aprendidas de este relato bíblico siguen resonando y ofreciendo perspectivas valiosas para la comprensión de nuestra historia y cultura. Ahora te invito a compartir tus pensamientos en la sección de comentarios, ya que son de gran valor para esta maravillosa comunidad. Espero que esta presentación te haya aportado datos valiosos e interesantes y no te olvides de regalarnos un like y compartir este contenido con tus seres queridos, familiares y amigos, para que así ellos también se puedan beneficiar de este increíble conocimiento. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.